Seguramente has escuchado el término de inteligencia artificial, la famosa IA. Nos lo podemos encontrar desde películas futuristas hasta aplicaciones que podemos usar en nuestro teléfono. La inteligencia artificial forma una parte integral de nuestro mundo y la encontramos en cada vez más ámbitos de nuestra vida. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es su origen y cómo funciona realmente? Quédate en este video para averiguarlo. Empezamos contando brevemente la historia de la inteligencia artificial. La idea de las máquinas pensantes ha existido desde hace siglos, pero ha sido hasta las últimas décadas que se han tenido avances realmente impresionantes en este campo, que van desde el aprendizaje automático hasta las redes neuronales complejas. Y bueno, vamos a conceptualizar a la inteligencia artificial como una inteligencia que trata de emular el comportamiento del ser humano en su forma de tomar decisiones, de aprender y de actuar con base en ese aprendizaje. Podemos encontrar los primeros vestigios de inteligencia artificial en los autómatas de la antigüedad. Un autómata consiste en una máquina, en este caso sobre todo mecánica, que trata de emular algún comportamiento de algún ser vivo o incluso del ser humano. Podemos encontrar así que desde el año 1500 antes de nuestra era, en el reino de Etiopía, existía una máquina que era una estatua del rey de Etiopía que cuando le daban los rayos del sol comenzaba a cantar. Aquí vemos que se está tratando de imitar un comportamiento humano que es el de cantar, con base en la energía que proviene del sol. Otra evidencia de autómatas en la antigüedad la podemos encontrar en la China del emperador Han, del cual se decía que contaba con una orquesta que era capaz de tocar por sí misma. En Grecia también se documentó que hacia el año 400 antes de nuestra era, el filósofo Arquitas de Tarento fue capaz de diseñar un pájaro que era capaz de moverse y simular que volaba. Del mismo modo, el filósofo Arquímedes se dice que fue capaz de crear autómatas basados en contrapesos y poleas que podían moverse como si fueran actores de teatro. Ya más centrados en la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci diseñó planos para un caballero con armadura que era capaz de mover brazos y piernas e incluso luchar. Y ya más avanzados para el siglo XVIII al XIX se construyeron diversos autómatas, algunos de los cuales eran capaces de realizar dibujos sencillos e incluso firmarlos y escribir frases cortas. Hasta ahora, todas estas máquinas eran principalmente mecánicas, se basaban en contrapesos, poleas, cuerdas, péndulos para simular comportamiento humano, sobre todo mecánico, es decir, movimientos de articulaciones, dibujo e incluso canto e intentos de habla. Pero estos movimientos eran demasiado mecánicos y fijos. La verdadera revolución llegó con la tecnología de la electricidad. Y vemos cómo esta revolución fue impulsada, como muchos avances en la humanidad, por la guerra. En este caso, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían una máquina denominada Enigma que funcionaba a base de engranes muy complejos, que era capaz de crear códigos prácticamente indescifrables. Los aliados pusieron a las mejores mentes a trabajar en descifrar estos códigos y fue Alan Turing quien propuso utilizar uno de sus conceptos que era denominado la máquina de Turing, que consistía en una máquina capaz de emular otra de las características que tienen los seres humanos, que es la de pensar de forma matemática y de forma lógica. Y así fue como se conceptualizó la primera computadora. Había habido otros intentos, como la máquina de Blaise Pascal, que hacía sumas aritméticas simples basado en mecanismos aún mecánicos y no eléctricos. Pero la máquina de Turing fue el primer concepto de máquina capaz de ser implementado con la tecnología eléctrica. Además, Alan Turing es muy importante para el campo de la inteligencia artificial porque formuló el test de Turing, el cual consiste en, si tú pones a una máquina y a un ser humano y a un tercer observador que vea cómo interactúen y este tercer observador es incapaz
de decir objetivamente cuál de los dos es la máquina, entonces estarás frente a una inteligencia artificial. El test de Turing ha sido muy controvertido en estos días porque han surgido inteligencias artificiales que son capaces de expresarse de forma casi humana. ¿Te has topado con una de estas inteligencias artificiales? ¿Has encontrado algún chat con el cual puedas interactuar de esta forma? ¿Te ha sorprendido? Déjalo en los comentarios. Esta conceptualización y este primer avance en máquinas basadas en electricidad catapultó la era de la inteligencia artificial al siguiente nivel. Pasamos de máquinas mecánicas que apenas si podían hacer operaciones aritméticas sencillas como sumas simples a computadoras enormes del tamaño de cuartos enteros llenas de tubos de vacío que se calentaban enormemente pero que eran capaces de realizar cálculos muy complejos a una velocidad superior incluso a la que hace el ser humano. La tecnología se fue simplificando con el paso de tiempo, pasando de estos tubos de vacío que son similares a bombillas eléctricas a transistores y se fue miniaturizando hasta poder colocar miles de millones de chips, miles de millones de transistores en un solo chip, generando potencias de cálculo muy grandes que permitieron la revolución de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Bueno, partamos de los conceptos básicos. Como vimos, en un principio las máquinas solo podían seguir instrucciones precisas y realizar cálculos sobre todo aritméticos, pero gracias a la inteligencia artificial, las máquinas ahora pueden tomar decisiones por sí mismas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el primer avance que se tuvo fue el del aprendizaje automático. Una rama muy importante de la inteligencia artificial que se denomina aprendizaje automático permite a las computadoras aprender de los datos. ¿Cómo es esto? Imagina que alimentas a tu computadora con información y esta es capaz de aprender a reconocer los patrones que existen en esta información y realizar predicciones con base en estos patrones. Aquí podemos identificar dos tipos de aprendizaje: el automático, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Con el aprendizaje supervisado, lo que hacemos es que proveemos a la máquina con datos y además etiquetamos estos datos. Por ejemplo, nosotros podemos proveer a la computadora con el comportamiento de las acciones de una empresa y además agregar información adicional que pueda estar incidiendo en el comportamiento de esta acción a lo largo del tiempo. Y con base en esta información podemos intentar predecir a futuro cómo es que se va a comportar esta acción. Como nosotros le estamos dando a la máquina información sobre cómo se ha comportado a lo largo de la historia, con base en esa información ahora va a poder prever cómo se va a comportar en el futuro. A esto se le llama aprendizaje supervisado porque le estamos indicando cómo se ha comportado anteriormente para que se base en eso y pueda predecir cómo se comportará en el futuro. Otros ejemplos de aprendizaje supervisado es alimentar a nuestra computadora con grandes cantidades de fotos e indicar cuando se encuentre una persona dentro de esas fotos que se encuentra ahí. Entonces, si lo hacemos con la cantidad suficiente de fotos, la máquina aprenderá a predecir cuando se encuentre una persona que hemos etiquetado previamente en fotos nuevas a las cuales nosotros no le indicamos si se encontraba o no. Se llama aprendizaje supervisado porque nosotros previamente le indicamos en dónde sí estaba esta persona, es decir, estamos supervisando este aprendizaje. En cambio, en el aprendizaje no supervisado no hacemos esto. Nosotros simplemente podemos alimentar la computadora con gran cantidad de fotos sin darle información sobre qué hay en ellas y la computadora será capaz de clasificarlas por sí misma y decidir por sí misma qué fotos comparten elementos entre sí, sin saber exactamente qué es lo que comparten, pero será capaz de realizar esta clasificación. Como no le hemos indicado nada, a esto se le denomina aprendizaje no supervisado. La siguiente gran revolución de la inteligencia artificial se dio con la aparición de las redes neuronales. Y aquí es en donde la cosa se empieza a poner interesante. Las redes neuronales están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. Estas redes consisten en nodos, también denominados neuronas, que son capaces de procesar la información.
Estas redes neuronales, entre más información reciban, más inteligentes se vuelven. Y aquí es en donde se detona la verdadera revolución, creando redes neuronales muy grandes, compuestas con miles de millones de nodos en neuronas y alimentadas por cantidades muy vastas de información. Por ejemplo, todos los textos que existen en Internet y que existen en las grandes bibliotecas, como es en el caso de los grandes modelos de lenguaje. Los grandes modelos de lenguaje son una tecnología basada en redes neuronales que lo que hacen es tratar de predecir la siguiente palabra con base en el texto anterior. Pero como están alimentadas con muchísimo texto, como es todo el que existe en Internet y en muchísimas bibliotecas, estas redes son muy potentes. Tal vez hayas interactuado con ChatGPT o con BART o con alguna tecnología similar que lo que hace es que es un chat como si estuviéramos interactuando con una persona, pero que sabe muchísimo y que es capaz de decirnos cosas y platicarnos sobre una gran diversidad de temas, casi como si estuviéramos hablando con alguien. Existen otros modelos de redes neuronales que son capaces de crear imágenes con base en una descripción que nosotros les ingresemos. Y estas tecnologías crecen a un ritmo vertiginoso y cada vez se hacen más potentes. Hasta aquí, todo bien, ¿no? Sin embargo, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial también implica que nos estamos enfrentando a grandes desafíos y a cuestiones que deberíamos considerar. Por ejemplo, la inteligencia artificial es capaz de desplazar trabajadores y eliminar diversas fuentes de empleo. Hasta hace poco se pensaba que las máquinas jamás iban a lograr conducir un auto por sí mismas, ya que implicaba demasiadas variables y demasiados cálculos que solo un ser humano era capaz de hacer y decisiones que solo las personas podían tomar, muchas de ellas incluso de vida o muerte. Sin embargo, actualmente existen algoritmos de inteligencia artificial que se alimentan de diversos sensores colocados en los automóviles y que son capaces de reaccionar más rápido que un humano y de tomar decisiones incluso más éticas. Las máquinas son capaces de aprender de sus errores y mejorar continuamente. No se cansan cuando conducen demasiado tiempo. Al contrario, entre más conduzcan, más aprenden y mejor lo hacen. Y esto implica que potencialmente pueden desplazar a muchísimos trabajadores de la industria del transporte, como pueden ser taxistas o traileros. Actualmente la tecnología ya está en un nivel que puede conducir automóviles por sí misma. Sin embargo, aún nos enfrentamos a barreras legales que lo impiden, pero estas barreras no pueden durar demasiado tiempo. ¿Y qué pasará con todas esas personas que trabajan en la industria del transporte? Y no solo eso, también los grandes modelos de lenguaje han demostrado que son capaces de programar, que son capaces de redactar textos legales y que incluso son capaces de pasar con éxito exámenes de inteligencia. ¿Qué pasará con una gran cantidad de asistentes, investigadores y trabajadores de la información cuyos trabajos pueden estar potencialmente amenazados por el uso de estos lenguajes? Además de esta preocupación de que la inteligencia artificial pueda desplazar muchísimas fuentes de empleo y lugares de trabajo, también existen otras preocupaciones, como pueden ser la privacidad. La gran potencia que dan estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial son capaces de identificar y predecir el comportamiento de personas individuales. ¿Se imaginan este gran poder en manos de un ente, una corporación o incluso un individuo? Sería capaz de conocer todos tus movimientos con base en tu historial de internet o incluso tu teléfono móvil y predecir cómo te vas a comportar a continuación y utilizar esta información en tu contra para manipularte. Esto sería una grave invasión a nuestra privacidad. Otra importante consideración es que la información con la que se alimenta la inteligencia artificial muchas veces presenta sesgos en los datos. Por ejemplo, si creamos un modelo de inteligencia artificial que nos ayude a contratar personal para el área de informática, es posible que este contenga un importante sesgo de género, debido a que en el pasado se han demostrado que existen prejuicios para contratar más hombres que mujeres en esta industria. Si no se corrige este sesgo, la máquina sería capaz de reproducirlo e incluso amplificarlo. Es por eso
que es necesario que vigilemos el desarrollo de la inteligencia artificial y como sociedad pongamos presión para que se legisle de forma adecuada, respetando la privacidad, eliminando estos sesgos de la inteligencia artificial y compensando los empleos que se van perdiendo por la adopción de esta tecnología. Es responsabilidad de la sociedad vigilar el desarrollo de la inteligencia artificial para que ésta se convierta, como lo sugería Isaac Asimov en sus libros, sobre todo en las series de Yo Robot, en un potenciador de el desarrollo humano y no en una herramienta que esclavice a la humanidad. Si te gustó el video y quieres aprender más sobre inteligencia artificial y ciencia de datos, suscríbete al canal. En los comentarios te dejo una liga a todos mis cursos por si quieres aprender más de ciencia de datos y te dejo un video por si quieres ver más contenido. Hasta la próxima.